Barlovento, tierra ardiente y del tambor. Barlovento, tierra ardiente y del tambor. Nací en Caracas, hijo descendiente de padres barloventeños, y con la agrupación vamos a cumplir este año 37 años. Y nosotros, ¡Angelito! ¡A las mujeres! ¡A las mujeres! Mi nombre es Héctor Silvera, soy el director fundador del grupo folclórico experimental Tambor Urbano. Bueno, mira, modestia aparte, cómo me ve la gente. Yo creo que todo el mundo nos conoce. Son 36 años de mucho trabajo, de mucha proyección nacional e internacional. Mira, me defino para el público que creo que casi todo el mundo conoce a Tambor Urbano, pero me defino como una persona noble, que me gusta mucho lo que hago, pensando mucho en nuestras raíces, pensando mucho en lo que es nuestra propuesta musical. Mira, la idea de Tambor Urbano nace un 15 de noviembre gracias a un paisano mío del pueblo de Curiepe llamado Alcides Rodríguez, quien se le ocurrió la idea de que yo organizara a un grupo de tambores, el cual yo participaba en el Litoral Central. De él prácticamente fue la idea. Yo lo que hice fue organizar el grupo que tenemos en La Guaira, y bueno, ahí nace Tambor Urbano el 15 de noviembre de 1988. Desde el primer día en Tambor Urbano me acompañaron mis hermanas, mis hermanos, mis primos y gente del Litoral Central. Y uno que otro músico aquí de Caracas. Nombre, bueno, mira, estaba mi hermana Migdalia Silvera, mi hermana Sonia Silvera, mi hermano Freddy Silvera, mi primo Néstor Alejandro Gómez, mi otro primo que le decíamos Johnny Gómez, mi cuñado Víctor Moreno, Gustavo Rodríguez del Litoral, el negro Félix del Litoral y otros muchachos que ahorita no me recuerdo el nombre porque ya hace mucho tiempo. Mira, el primer desafío fue tratar de proyectar la agrupación hacia el público cotidiano, porque para la época muy poco había grupos pues con este tipo de música en vivo, sobre todo en Caracas. Por eso es que nace el nombre de Tambor Urbano. Se hizo con la intención de que fuera música de la costa y de Barlovento para la gente de las capitales, las principales capitales, Caracas, Maracay, Valencia. El primer evento de la agrupación fue en una discoteca, como te dije, un 15 de noviembre, cuando veo la aceptación del público. Digo, nada, que hay un diamante en bruto, lo que hay es que poner orden, porque recuérdate que es una música que bien sus orígenes son de la orilla de la playa, y para tratar de llevarlo al ambiente social había que acabar con muchos mitos, como por ejemplo que pensaban que este tipo de música era única y exclusivamente para la gente negra o de color o para los borrachos. Pues hasta hoy prácticamente ha sido la misma, lo único que le hemos agregado instrumentos de cuerda de apoyo, lo que nosotros llamamos la armonía, pero la base rítmica, que son los tambores cumacos, han sido la misma: tambor bajo, el tambor medio, las campanas, las congas, que es el instrumento urbano, la guira, el chequeré, los capachos, y pudiéramos agregar que al principio nosotros comenzamos a capela, sin microfonía, y hoy en día estamos utilizando la tecnología como apoyo para la proyección de la agrupación. Mira, el secreto para utilizar los tambores como el corazón de nuestro ritmo, mira, primero por herencia. Nosotros como barloventeños y descendientes barloventeños, nuestra principal música es el ritmo de los tambores, al cual le rendimos tributo a San Juan durante el mes de junio. Yo tuve la suerte después de bajar al Litoral Central aquí en el estado de La Guaira, conocer allí a otros muchachos también, de gente, como dicen ustedes, de color, que ejecutan este tipo de ritmo, y yo puedo fusionar el ritmo de la gente de La Guaira con el ritmo de la gente de Barlovento. Mira, el proceso de crear una canción desde cero, yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que
uno hace, con lo que nos identifica. Yo, por ejemplo, he escrito varias canciones. La que más me llena es la llamada Tambores, que se la dedicamos a casi todos los pueblos donde se baila y se toca al ritmo del golpe de tambor. Hay alguna canción que lleva el alma del grupo. Mira, como te dije anteriormente, la canción que yo escribí, Tambores, es la que más me identifica con lo que es el trabajo que nosotros hacemos. Esa canción nombró varios sitios del país, de Venezuela, donde se baila al ritmo de los tambores, del golpe de tambor, y realmente creo que es la canción que más sentimiento me produce. Mira, cómo se maneja la diferencia musical, la diferencia de criterio. Bueno, hoy en día yo, el personal que tengo no es el mismo con el que comencé. Hoy prácticamente es la 7ª generación de músicos. Son muchachos que tienen un poquito más de conocimientos musicales y para mí se me ha hecho más fácil ir trasladando esos cambios rítmicos que al principio yo no teníamos en la agrupación. El criterio va en yo tratar de inculcarle a ellos lo que yo quiero y ellos tratar de llevar pues su trabajo rítmico a la propuesta que yo le estoy sugiriendo. Cuando nos dimos cuenta que nos habíamos convertido en un fenómeno musical más allá de la ciudad. Mira, cuando la gente nos comenzó a saludar en todas partes, cuando nos comenzaron a contratar para eventos masivos, para eventos importantes, eventos de televisión, cuando dejamos de ser unos ilustres desconocidos y nos convertimos en el primer chicharrón de la fiesta en Venezuela. ¿Cómo entra mi hijo a la agrupación? Bueno, él iba junto con su otro hermano y su mamá. Yo de pequeño lo llevaba a los diferentes eventos donde nos presentábamos. Con el transcurrir del tiempo él fue creciendo y formó parte de una agrupación paralela que yo tenía, que era Tambor Urbano, con la cual hacíamos muchos eventos también para la época. Con el tiempo, bueno, ya él viene formando su propio criterio musical y bueno, es la persona que hoy en día se está encargando prácticamente de lo que es la nueva versión, la nueva imagen de Tambor Urbano en cuanto a la parte rítmica y melódica se refiere. ¿Qué he aprendido de mi hijo como artista y no como padre? Mira, muchas cosas. Por ejemplo, somos muy diferentes en cuanto a personalidad, pero gracias a las cosas que están sucediendo en el mundo virtual, en la tecnología, ahí me llevan a Morena y esos conocimientos que él tiene son los que estamos aplicando hoy en día a la agrupación. Bueno, han sido muchos los cambios de cuando comencé. Mira, cuando yo comencé no existían los teléfonos celulares, existían los beepers, existía el fax. Los cambios han sido en esta oficina que me he mantenido durante todo ese tiempo. Trabajamos inclusive con las redes, para ese momento con las páginas web. Hoy en día ya es con Instagram, es con muchas cosas que yo no las domino y para eso está mi hijo que tiene mayor conocimiento de causa de lo que son esas nuevas alternativas que hay hoy en día, hoy por hoy, pues en el mercado. ¿Qué es lo más bonito de trabajar junto como familia? Bueno, que todo el mundo, como te digo yo, todo el pueblo nos reconoce que somos muy unidos, ¿verdad? Sobre todo los que somos, los que conforman la familia dentro de la agrupación. Esperamos que esto se mantenga con el transcurrir del tiempo. Ya hoy por hoy vienen formándose nuestros sobrinos, nuestros nietos, y esperamos que eso sea así con el transcurrir del tiempo. Yo más, mira, cuando fuimos a África, cuando fuimos a Nigeria, fue muy bonito reencontrarnos, se puede decir, con nuestros ancestros. Hubo mucha armonía, fue un intercambio cultural bastante interesante y fue un sueño realizado.
siempre lo soñé. Sí, mira, cuando fuimos a Nigeria, hay uno de los integrantes de la agrupación, que también un poquito más oscuro que nosotros, muy parecido a ellos, pues, y tenía una cicatriz en la cara, también muy parecida a ellos, pero ellos lo veían y decían, pero ¿de qué parte de Nigeria es este negrito? ¿De qué parte de Nigeria? Porque, ok, tiene el mismo corte en la cara, pero tú sabes que cada corte tiene su significado y el de ese muchacho ellos no lo lograron descifrar nunca. ¿Qué país nos sorprendió más con la reacción del público? Caramba, ¿qué te pudiera decir yo? Pudiera ser de España, pero era porque estaban conformados mucho por venezolanos, la primera vez que fuimos. Y los venezolanos allá, nosotros tenemos una forma de comportarnos aquí en Venezuela, la cual no la podemos aplicar fuera de nuestro país, pues. Y en mi caso particular, cuando yo vi a los venezolanos, en vez de bailar, llorar en España, y dije, oye, la verdad es que no es fácil estar fuera uno de sus tierras. Mira, al principio organizamos muchas fiestas árabes, de árabes con venezolanos. Yo soy muy ocurrente. Una vez se me presentó la oportunidad de amenizar una fiesta con unos árabes y ellos comenzaron a cantar al ritmo de los tambores una canción suya, de su pueblo, ¿no? Y nada, a mí se me grabó la melodía que ellos hicieron. A la semana siguiente nos tocó hacer otra fiesta de árabes y se me había quedado grabada la melodía y yo quise interpretarla, ¿no? Al ritmo de nosotros. Pero resulta que esta gente parece que no eran de la misma región de los otros y era todo lo contrario. Y ahí pequé de impertinente. Sí, mira, de hecho, la última vez que estuvimos en una fiesta árabe, un árabe con una venezolana, nosotros nos quedamos gratamente sorprendidos porque ellos tiraban dinero, así, tiraban mucho dinero en la fiesta y estaba tocando un grupo de música de ellos, ¿no? Y eso, mira, eso era una lluvia de dinero, eso se hizo una sombra y entonces cuando nos tocó a nosotros, Dios mío, ojalá que también no se le haya acabado los reales a esta gente, ¿no? Y no, también nos tiraron sus centavitos ahí. No te voy a decir lo que me dijo el árabe, porque el árabe era formado en Venezuela, creado en Venezuela, con sus costumbres venezolanas, ya estaba, tú sabes, muy absorbido por la forma de ser del venezolano, aunque toda la familia que estaba allí sí eran árabes, pues. Y me pasó una cosa muy ocurrente con ese señor. Hemos pensado agregar, mira, como te dije, una vez comenzando, hace mucho tiempo, ellos comenzaron a cantar una canción, ay, está linda, ya. Y fue lo que yo más o menos me aprendí, ¿no? Que después lo quise hacer en otra fiesta y resulta que esa melodía a esa otra tribu, yo lo voy a llamar así, no les gustaba para nada. Y yo, bueno, pero ¿qué pasó? Si eran los mismos narizones que eran la semana pasada. Cosa de la vida. Tambor Urbano fuera el primer grupo que se gana ese tipo de premios, ese tipo de reconocimiento. Bueno, en nuestros viajes al exterior, una vez estuvimos en Dominicana, en La Romana, y sí nos trataron como los reyes de Venezuela. Y hoy en día nos etiquetan muchos videos de alrededor del mundo de personas americanas, inglesas, franceses. Una sola palabra que resuma lo que puede hacer Tambor Urbano, cómo se ha mantenido Tambor Urbano hasta el momento, creo que la única es constancia.